Aló, buenas tardes. El día de hoy, lunes 22 de octubre del 2018. Mi nombre es Carla Núñez, Mano de Bruja, me conocen en mis redes sociales. El día de hoy voy a presentarles este nuevo modelo de clase que quiero estar compartiendo con ustedes. La idea de tener estas ideas en un pizarrón no es para que las alcancen a leer, porque creo que no se alcanzan a leer realmente, sino más que nada un apoyo para mí, para poderles compartir lo que les quiero compartir el día de hoy. Bueno, de entrada, este tema del que vamos a hablar es un tema que vamos a estar viendo en el taller de los planetas. Este taller lo voy a impartir el sábado 10 de noviembre por la tarde. Les dejo toda la información aquí abajito en la descripción del video. Y este taller habla sobre el papel de los planetas en nuestra carta natal. Si no sabes nada de astrología, está perfecto, puedes tomar el taller también y eso va a empezar a enriquecer la conciencia astrológica. ¿Qué es la conciencia astrológica? Bueno, es en sí el conocimiento del lenguaje simbólico, arquetípico de la astrología, tanto para conocernos a nosotros mismos desde una perspectiva reflexiva, como para poder también estudiar nuestro comportamiento y ejercer claves o principios prácticos que nos ayuden en nuestra vida cotidiana. De entrada les quiero compartir que la astrología para mí ha sido pues todo un encuentro, ha sido el parteaguas en mi vida a partir de su estudio, pero sobre todo de la aplicación práctica de ciertos principios en mi vida que me han ayudado pues a entrar en paz conmigo misma, a comprender un poco más mi personalidad y también a fluir un poco mejor con los movimientos y pues el flujo cósmico, el flujo energético del día a día. Yo creo que también el hecho de compartir lo que nos apasiona, compartir lo que nos mueve, lo que nos transforma, puede ayudar a que otros también se inspiren para poder compartir aquello que les apasiona, aquello que les mueve y aquello que les transforma, hacer de este mundo un lugar mejor y podernos sostener, sobre todo en estos momentos en los que hay mucho movimiento cósmico, el mundo está moviendo muy rápido y las estructuras que conocíamos, tanto financieras como colectivas, se están desgastando, se están resquebrajando y están naciendo otras estructuras nuevas. Entonces, para mí la astrología viene, aparte de ser una fuente de riqueza personal muy profunda, de enriquecimiento de mi ser, de mi conciencia, de mi percepción del mundo, pues viene también a ser un instrumento que pueda apoyar a otras personas en esta nueva perspectiva de lo que la astrología es, no tanto como apegado a la astrología tradicional, que es lo que ahorita está cambiando, está modificando. Bueno, ¿qué es la astrología? La astrología es una disciplina, es un arte, es una ciencia que fundamenta principalmente que los movimientos astronómicos, los movimientos cósmicos de los cuerpos celestes nos afectan en distintos niveles, nos generan una influencia o de ciertas tendencias que nos van a hacer actuar o nos van a delinear comportamientos o incluso generar circunstancias o situaciones que básicamente lo que nos da es un reflejo de lo que está moviéndose en el cielo, ¿no? Esto basado en la ley hermética de lo que es arriba es abajo y viceversa. Entonces, claro que se fundamenta en muchas otras cosas, pero lo que a nosotros nos interesa entender es que es un modelo conceptual holístico, esto es decir, abarca todo, abraza todo. Primero desde el estudio del individuo nos permite comprender y nos permite entrar en paz y aceptar todas estas partes que confieren la personalidad y tratar de entenderlo, ¿no? Tratar de comprenderlo. Entonces la astrología se ocupa de la psique del ser humano, o sea, es una psicología en sí misma. ¿Para qué? Bueno, pues para descubrir, para conocer, para comprendernos, pero principalmente creo yo para reinterpretar nuestra realidad y para reinterpretar la realidad que nos rodea. Es decir, nos ayuda a fortalecer una perspectiva más objetiva,
más diversa, multifacética de lo que experimentamos, tanto lo que experimentamos en nosotros como lo que experimentamos en el mundo exterior. Es decir, la astrología se basa en una serie de arquetipos, en una serie de principios arquetípicos que compartimos todos, que compartimos toda la humanidad, todo el colectivo, sin como la visión rígida de ser una sola persona en nosotros mismos, o sin la visión rígida de los estereotipos sociales que se nos han impuesto por diversas razones, ¿no? Desmantela los estereotipos para conectarnos con los arquetipos y así poder nosotros reinterpretarnos a nosotros mismos como seres únicos, seres experimentándonos en nuestra totalidad sin excluir, sin etiquetar o malinterpretar las expresiones de nuestra propia personalidad. Ahorita voy a entrar un poquito más en eso. Bueno, ¿qué es lo que buscamos reinterpretar o qué es lo que la astrología estudia? Pues estudia quiénes somos, estudia cómo nos comportamos en el mundo, cuál es la energía que nosotros compartimos al mundo y por qué la compartimos de X o Y manera. Y también nos ayuda a comprender el inconsciente que existe dentro de nosotros y al cual muchas veces no tenemos acceso porque obviamente está dormido, hay áreas de nuestra vida que están en sombra o están dormidas, y la astrología nos va a ayudar a ir develando o abriendo puertas de nuestra psique para entender ese inconsciente, cómo ejerce acciones o situaciones en nuestra vida diaria y cómo podemos trabajarlo, cómo podemos trabajar esa energía. Entonces, en base a esto, lo que la astrología fundamenta es que dentro de nosotros existe una multitud de subpersonalidades o una diversidad de personajes que están relacionándose, que están interactuando todo el tiempo, que son diferentes energías que tienen muchas posibles formas de expresión. Y estas formas de expresión pueden ser tensas o pueden ser fluidas, se relacionan entre sí, y muchas de ellas tienen motivaciones inconscientes, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿de qué estoy hablando? Bueno, cuando nosotros vemos una carta astral, cuando nosotros vemos una carta natal, estamos viendo un círculo. De hecho, aquí por aquí voy a tener uno, se los voy a compartir. Estamos viendo un círculo y este círculo comprende muchos elementos, ¿no? Dentro de él existen muchos elementos. Este círculo tiene, si ustedes alguna vez se han aventurado a buscar su carta astral en algún lugar, aquí les voy a enseñar la mía. Dentro hay toda una serie de símbolos, números, líneas de colores, grafías y demás. Dentro de esta totalidad, que esta carta es un círculo y dentro de ese círculo existen todos estos elementos, lo que nos dice es que cada elemento es digno de lectura, y tiene muchas lecturas subyacentes también, pero al mismo tiempo que cada elemento se puede leer, estos elementos representan partes de nosotros mismos que son estas diferentes energías planetarias, simbólicas de los signos zodiacales, las casas, los aspectos, etc. Estas distintas energías, todas estas energías soy yo, todas estas energías forman parte de mi personalidad, tienen distintas posibilidades de expresarse, muchas formas en las que se pueden expresar. Estas formas pueden ser tensas o fluidas entre sí, o sea, una parte de mí en relación a otra parte de mí, a otra subpersonalidad mía, puede tener una relación de naturaleza fluida o de naturaleza tensa. Muchas de estas motivaciones entre estas subpersonalidades son inconscientes, es decir, no estoy verdaderamente consciente de estas partes de mí, incluso muchas veces actúo de manera inconsciente, actúo de manera compulsiva o adictiva y no sé por qué. Y pues obvio se relacionan entre sí y a veces tienen dinámicas de apoyo
una parte de mí apoya a otra parte de mí a que se desarrolle, que se descubra, o se resiste y genera conflicto entre mí misma, ¿no? Entonces, la paradoja de esto es que dentro de nosotros estas partes, estas subpersonalidades, no, muchas veces las rechazo y muchas veces no estoy consciente de ellas y permito que tomen la batuta de mi vida, ¿no? Entonces, hay una frase que me encanta de un autor, ahorita no recuerdo, que dice que el proceso de autorrealización del ser humano debe ser un proceso consciente. Esto quiere decir que para yo poder autorrealizarme como ser humano, poder realmente develar todo mi potencial, poder hacer uso de todas mis habilidades, todos mis talentos, todas este potencial que tengo en mi ser, debo de traerlo a la conciencia. Y este proceso de traerlo a la conciencia implica también el conocer cuáles son esas motivaciones inconscientes. Entonces la astrología, en este modelo conceptual holístico, lo que hace es el estudio de todas esas subpersonalidades y de toda esa multiplicidad de personajes que habitan dentro de mí. La carta natal, este símbolo que les enseñé, este gráfico, es un símbolo de esa totalidad, ¿no? Entonces, tú ves una carta natal y no ves elementos que están fuera del círculo, ves todos los elementos están dentro del círculo. Y ese círculo es la representación de todo lo que yo soy. La astrología lo que hace es estudiar todas esas partes y todas esas dinámicas existentes entre estas subpersonalidades, ¿no? Entonces, hasta aquí espero haber más o menos como explicado lo que la astrología se encarga de estudiar. Y uno de estos digamos, como áreas en las que se enfoca la astrología, porque tiene muchas formas. Les decía hace ratito que todos estos símbolos tienen muchas lecturas subyacentes que podemos nosotros estudiar desde distintas perspectivas. Una de las primeras perspectivas que nosotros estudiamos son los planetas, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente conoce la astrología porque se identifica, ha estudiado, conoce o ha tenido alguna interacción con su signo solar. El signo solar es el que todos conocemos, es el que, o la mayoría conocemos, es el que se nos designa por nuestro mes de nacimiento. La mayoría de nosotros nos súper identificamos con ese signo solar sin saber que tenemos también un signo lunar, tenemos un signo mercurial, un signo de Marte, un signo jupiteriano, saturnino, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos nuestros 10 planetas, que son los 8 planetas, a excepción de la Tierra, y tenemos las 2 luminarias, el Sol y la Luna, que da un total de 10 planetas. Estos 10 planetas están presentes en nuestra carta natal y cada uno está, digamos que teñido o pintado por un signo del zodiaco, dependiendo en qué lugar estaba ese planeta cuando tú naciste. Y esos 10 planetas conforman una parte de nuestra personalidad. Entonces, digamos que solamente quedarnos con el factor de que el Sol nos define es menos, yo creo, aunque no, el Sol es súper importante en la carta natal, es hablar de al menos el 10% de lo que tú realmente eres. Entonces, ¿qué son los planetas? Bueno, los planetas son la representación, son una representación de todas las funciones, los impulsos y las energías del ser humano. Los planetas son el conjunto de instrumentos de la personalidad con los que nosotros vamos a percibir el entorno y vamos a producir efectos en él. Un astrólogo que me encanta, un gran estudioso de esta ciencia, dice que los planetas son como actores, y cada actor tiene un guión específico en una obra de teatro. Ahorita me voy a ir con este ejemplo de la dramaturgia que me fascina, pero por lo pronto los planetas los podemos concebir como órganos, les llama este astrólogo órganos de función. Son como los órganos que tenemos en nuestro cuerpo físico, ¿no? En nuestro cuerpo físico tenemos los órganos, por ejemplo, los ojos, un órgano visual, tenemos el corazón, los pulmones, el estómago, el cerebro, y cada órgano tiene una función muy específica que no es intercambiable. Los ojos no hacen la función del cerebro, el cerebro no hace la función del corazón, el corazón no hace la función de los pulmones.
cada órgano tiene una función muy específica y esta función específica la ejecuta ese órgano, es decir, el órgano tiene en sí una tarea muy concreta de cómo manifestarse en la vida, ¿no? Los ojos sirven para ver, el cerebro sirve para razonar y para toda una serie de funciones, el corazón bombea sangre, en fin, ¿no? Cada órgano tiene una serie de funciones, no solamente una función, ¿no?, específica, pero en sí abarca un área muy concreta. Los planetas son iguales. Dentro de nuestra psique, estos 10 planetas están operando y nos ayudan son fuerzas disponibles, nos ayudan a llevar a cabo tareas en nuestra vida cotidiana, tareas de carácter psíquico, psicológico, y estos planetas se comprenden por cualidades arquetípicas básicas, es decir, cada planeta tiene ciertas cualidades que son muy básicas, que son muy fundamentales en la estructura del ser humano, en la estructura psicológica del ser humano, y cada planeta se tiñe, se pinta según el signo en el que se encuentre. Entonces, tenemos, por ejemplo, Marte, ¿no? Marte es el planeta que nos define cómo accionamos, cómo nos conflictuamos, cómo nos llevamos hacia nuestras conquistas, ¿no? Todo aquello a lo que nos sentimos atraídos, cómo nosotros vamos hacia allá, ¿no? Eso es una función en el ser humano, en la psicología del ser humano, el cómo actuamos. Ahora, hay 12 formas diferentes de actuar, la forma que tiene Aries, la forma que tiene Tauro, la forma que tiene Géminis, y hay 12 escenarios en los que se va a manifestar esa forma de actuar, pero al mismo tiempo hay dinámicas que tienen estas funciones o estos órganos entre sí. Entonces, es como si yo, por ejemplo, combinara, no sé, observo o de pronto me encuentro en mi vida con un estímulo, ¿no? Un estímulo sensorial y intervienen mis ojos para ver qué es, no sé, escucho un sonido fuerte, un balazo, por ejemplo, un sonido parecido a un balazo. Entonces mis ojos van a voltear para tratar de identificar dónde lo veo, ¿no? Pero mis oídos también están atentos para poder definir la naturaleza de ese sonido, ¿no? Si a lo mejor huelo a pólvora, ya estoy teniendo otro estímulo más que me está ayudando a sacar una conclusión. En los planetas pasa algo muy similar. Si los planetas están conjuntos, opuestos, en cuadratura, esos son los aspectos planetarios, nos van a ayudar también a interpretar la realidad, nuestra realidad personal y la realidad colectiva de una manera diferente. Entonces, para no hacernos bolas o para no hacerlos bolas, básicamente los planetas son la representación de estas funciones básicas, estas 10 herramientas o 10 instrumentos de la personalidad que va a tener un ser humano para moverse en el mundo, ¿no? Les decía de este ejemplo de la dramaturgia. La astrología, si pudiéramos aterrizarlo a un ejemplo de un teatro, ¿no? Tenemos el escenario, un escenario teatral giratorio o rotatorio. Imagínate un escenario, tú estás como público y el escenario puede girar, ¿no? Puede dar vuelta en sí, puede rotar, y está dividido en 12 fragmentos o en 12 rebanadas. Y cada rebanada representa una área, ¿no? Un área de una casa. Puede ser en la primera casa está el dormitorio, en la segunda casa está la cocina, en la tercera casa está el baño. Y dentro de nuestra carta natal, los planetas serían los actores que estuvieran en esas zonas, en esas 12 zonas. Hay zonas que están inhabitadas o hay zonas que están sobrepobladas, y cuando nosotros vemos la carta natal, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como ciertas áreas, si por ejemplo tuviéramos una área representando estas áreas del escenario como si fueran las 12 casas, supongamos que tenemos la cocina sobrepoblada con 4 actores, ahí va a haber una acción específica, ¿no? Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que
los planetas en nuestra carta natal son actores que van a estar ejerciendo ciertas funciones en nuestra vida, en nuestra obra de teatro que nosotros somos, ¿no? Somos una obra en construcción, una obra creativa que está en proceso de manifestarse y que cuando nosotros analizamos el libreto, cuando nosotros estudiamos, ¿no? Como quién es el director, quiénes son los actores, con qué escenarios cuento, cuál es el guión, cuál es cuál es el hilo narrativo de esto, qué me está contando esta historia. Entonces yo puedo comprenderme un poquito más, a mayor profundidad, con más, yo digo que al final con mayor sensibilidad y mayor compasión, de entender que somos seres humanos únicos, con combinaciones, esto que les estoy explicando, imagínense las combinaciones infinitas que puede existir en una carta natal, cuando tenemos 10 planetas, 12 casas, 12 signos, interacciones entre estos elementos, estamos hablando de que cada planeta tiene 12 maneras diferentes de expresarse, por lo tanto, ahí tenemos que 220 formas en las que estos 10 planetas se pueden expresar, pero aparte tenemos 12 casas donde se pueden expresar, y tenemos las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces las posibilidades son muy amplias y lo que la astrología se basa no es en un conocimiento rígido, en un conocimiento de memorizarte todos esos arquetipos, sino realmente en la profundidad que nosotros podemos adquirir a partir de que estos símbolos, este conocimiento resuene en nuestra alma, que nosotros vayamos pudiendo digamos que construir. Hay una frase que me gusta mucho que se las quiero compartir, que dice que nosotros podamos desarrollar la propia comprensión de estas corrientes energéticas, que tu interpretación de ti mismo, de ti misma, sea tu propia interpretación, no una interpretación digerida de la sociedad en base a estereotipos o de algo que alguien más te dijo, sino que tú puedas comprenderte a ti mismo a tal grado que puedas desarrollar cada vez más este contacto contigo mismo. Por eso al inicio de este video les decía, la autorrealización, según estas astrólogas que mencionaban que debía ser un proceso consciente, ¿no? El proceso consciente viene a partir de tú desarrollar tu propio lenguaje, de quién eres, y todo desde una mirada honesta, divina, superior también, concreta, compasiva, sensible y profunda. Bueno, es lo que yo apelo en mi estudio personal de astrología, pero también a la hora de compartir, el que nosotros podamos identificar esta naturaleza de unicidad que tiene cada ser humano, esta totalidad que somos, y tratar de aceptarnos como somos, asumirnos en esa fuerza, en esa potencia de lo que el ser humano es en su individualidad, pero también trabajar en todo aquello que nos es sombrío, nos es denso, nos es pesado, y hacer que esta energía sea más sutil y más elevada cada vez. Bueno, les dejo este video, abajo les pongo los datos del taller, ojalá se puedan integrar. Y estaremos viéndonos en el siguiente video. Voy a hablarles un poquito más sobre los planetas y sobre los símbolos que vemos en el gráfico y por qué tienen estos símbolos estos planetas, porque no son nada más dibujos, son unos gráficos, son grafías más bien, que nos hablan en un lenguaje que va directo al alma. Les dejo el video el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Que tengan un excelente día. Chao.